Para la Benemérita Biblioteca Nacional es un gusto ser parte del segundo encuentro de minificción centroamericana, homenaje a Miriam Bustos Arrate, reconocida escritora, ensayista y crítica literaria chilena radicada en Costa Rica, cuya labor cultural ha sido admirable en nuestro país. Agradecer de antemano al señor Wilmer Conopillo por su destacada función como publicista, escritor y narrador oral, por su participación en este evento. Además, agradezco a Laura Zúñiga, coordinadora del segundo encuentro, a Carolina Siciliano, quien colabora con la transmisión del evento, a las personas que nos siguen en vivo desde el Facebook y a quienes la verán posteriormente. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la señora Laura Zúñiga para que nos brinde sus palabras. Hola. De verdad que es un gusto tenerlos aquí, especialmente a Wilmer, que aceptó esta invitación para que se presentara aquí en la Biblioteca Nacional. Agradecer a la Biblioteca Nacional por el apoyo que siempre nos brindan todos estos espacios culturales. Y vamos a iniciar entonces con el segundo encuentro de minificción, que lo pueden seguir en las redes sociales de la Biblioteca Nacional y del autor Wilmer Conopillo. Sin más, les doy el pase a Esteban y a Gio, que van a moderar este evento. Muy buenas tardes, el saludo cordial a todas las personas que nos siguen por medio de las redes sociales de Biblioteca Nacional Costa Rica. Un saludo donde quiera que usted se encuentre. En esta ocasión hacemos la presentación del libro Para no olvidar, del autor Wilmer Conopillo. Narrador oral, cuentista y escritor, parte de la red internacional de cuentacuentos, nacido en San José, pero vive en Palmares. Inicia en el 2005. Con el tiempo su narración se torna costumbrista, coloquial, buscando rescatar la naturalidad de las narraciones de antaño, tanto en los espectáculos para adultos como para los infantes. Ha visitado centros educativos y comunidades, en ocasiones como servicio social no remunerado. Se ha presentado en festivales y ha llevado la tradición oral costarricense fuera de nuestras fronteras. Desde este ámbito, ha impartido talleres y charlas sobre narración oral, desarrollo de habilidades de comunicación y expresión, entre otros. Su formación acá en Costa Rica: publicista especialista en comunicación y mercado. Inicia narrando cuentos costumbristas en el año 2005, con formación internacional en escritura y narración oral en Costa Rica y también con especialistas de Cuba y España. Dentro de sus experiencias en festivales y otras actividades dentro del territorio nacional, destacan Festival Internacional de Cuentos Alajuela, Muestra Nacional de Cuentería, Festival Abra Palabra, Café Teatro La Infinito y Show de Talentos. Algunos de sus reconocimientos importantes: en primer lugar, en el Festival de Cuentos para la conmemoración de los 100 años de mi tía Panchita en el año 2020. Obra destacada de sexto lugar en la primera antología de microrelatos en tiempos de COVID en Costa Rica por el Centro Cultural de España en junio del año 2020, y obra destacada cuarto lugar en el sexto concurso de microcuentos, Festival Internacional de Cuentos Los Hilos, Gobierno de Canarias, Tenerife, en España, en diciembre de 2021. Dentro de sus publicaciones destacan libro Cuentos de un Valle que es mi hogar, libro Cuento Ilustrado, Paquiroco, cuentos sobre un amigo imaginario, libro de ilustraciones y cuentos, Costa Rica y sus provincias, cuento La bruja que quería sonreír, 3 cuentos en el libro recopilación Así me lo contaron, primera antología de microrelatos, Cuentos de un Valle que es mi hogar. En cuanto a los espectáculos, podemos mencionar cuentos como Contaba el abuelo, cuentos de antaño, cuentos del Huacal, Entre montañas y valles, cuentos de oro y cuentos de la tía Bertelina. Mi nombre es Esteban Madrigal, me acompaña mi buen amigo y compañero Gio Zúñiga. Para nosotros es un placer poder llegar hasta donde usted se encuentra
por medio de las redes sociales de Biblioteca Nacional Costa Rica. A las personas acá presentes el día de hoy, a quienes nos siguen por las redes sociales, el saludo cordial nuevamente. Hoy es el primer evento en el marco del segundo encuentro de minificción centroamericana 2022, edición Costa Rica. Homenaje a Miriam Bustos Arratia. Nos enorgullece estar enlazados con los demás países centroamericanos en este magno evento. Saludos a Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, unidos por la minificción. Tenemos el agrado de iniciar este conversatorio con un reconocido cuentista, narrador oral y autor de obras que engalanan la tradición literaria de nuestro país, además de haber escrito obras que han obtenido reconocimientos a nivel nacional e internacional, tanto por su producción literaria como por sus espectáculos. El autor que nos acompaña el día de hoy cuenta con una sólida formación en países como España y Cuba. Es también publicista, profesión especialista en comunicación y mercado. Sin más, démosle la más cordial bienvenida a don Wilmer Oconetrillo, quien tengo aquí a mi derecha. Wilmer Oconetrillo ha presentado sus espectáculos desde el 2005. Hacemos un breve resumen de la presentación que acabamos de dar, por si usted se viene enlazando apenas a la red social de Biblioteca Nacional Costa Rica. Incluso fuera de Costa Rica, imparte talleres y charlas sobre comunicación y cuentería. Entre sus reconocimientos se encuentran obra destacada en la primera antología de microrrelatos en tiempos de COVID en Costa Rica, cuarto lugar en el sexto concurso de microcuentos Los Hilos, España, y este año publicó Cuentos de un Valle que es mi hogar para no olvidar. Abro paréntesis, entre arenas como becario del Colegio de Costa Rica. Se apagó el micrófono. Vamos a brindarle un aplauso aquí a don Wilmer, por favor, aquí los presentes, también los que nos observan allá en casa. Un poquito para atrás para no taparnos unos a otros. Don Wilmer, aquí traemos una serie de preguntas, ¿verdad?, que queremos hacerle, y sobre todo que esto sea un momento, un espacio en donde podamos conversar tranquilamente, para que la gente que nos ve allá en casa por medio de las redes sociales y aquí transmitiendo desde la Biblioteca Nacional, y para quien nos acompaña acá directamente, podamos conocerlo un poquito mejor. Quiero hacerle la primera pregunta. ¿Quién es don Wilmer Oconetrillo, el autor? Opción A, opción B, opción C o D. Voy a hacer una llamada para ayudarme con la respuesta. El autor. Bueno, reflexionando precisamente sobre esto, cuando estaba terminando de escribir este último libro para no olvidar, me percato de que el escritor de estos libros muchas veces soy yo de chiquillo. Es el Wilmer de chiquillo, de infante, que ve un montón de cosas, que escucha un montón de cosas, que lee incluso y se enamora de lo que lee. Reflexiono y veo que en estas lecturas estoy yo de niño volviendo a esas imágenes y transcribiéndolas en el texto. Esto me llenó de alegría porque además me dice que hay una infancia bonita, ¿no? Que mis papás procuraron que tuviera una infancia bonita y que mi mente está llena de imágenes y de buenos momentos. Algunas de las historias que están en este otro, inclusive, son cosas que tal vez los amigos de la familia le decían a uno, o lugares a donde mis papás me llevaron y quedaron ahí en la mente muy grabados, y entonces a partir de eso se construyen ciertas historias y se pueden convertir en cuentos para ser leídos y para ser contados, por supuesto. Don Wilmer, ¿cuál fue su mayor motivación al iniciar su carrera como narrador de cuentos en el 2005? Como narrador. Bueno, un día de esos casualmente le estaba poniendo un mensaje a una amiga
que fue la que yo vi contando cuentos. Yo de oídas sabía que había personas que contaban cuentos, pero nunca había tenido la oportunidad de ver a un cuentacuentos. En el 2005, por circunstancias de la vida, empecé a trabajar como formador en pastoral juvenil con la Iglesia Católica, y en una de las formaciones, esta compañera, Carolina Rieta, que tiene una capacidad histriónica increíble, se levantó y contó 3 cuentos cortos. Yo estaba en primera fila y me quedé boquiabierto. ¿Qué es esta maravilla? Yo tengo que contar cuentos. Y entonces me llevé aquello a mi grupo de jóvenes con el que yo trabajaba, y en otro encuentro donde tenía que pues entretener a 60 adolescentes. Usted trabaja en la escuela, ¿verdad? Bien, 60 adolescentes, tarea nada sencilla. Yo me había estudiado un libro de Carlos Luis Argüello, un cuento del libro de cuentos de Sábalo Grande de Carlos Luis Argüello. Aquí inclusive puedo volver a la primera pregunta, porque el autor, el niño del que les hablaba, leía en la casa, en la biblioteca de mis papás, los cuentos de Sábalo Grande, los cuentos de Angustias y Paisajes. Ahí estaba el de Tía Panchita y estaba el de Cuentos Viejos de María Leal Noguera, si no me equivoco, pero a mí me encantaban los de Sábalo Grande, los de Angustias y Paisajes. Entonces me estudié un cuento, se llama La Tonta, de Carlos Luis Argüello, y se lo conté a este grupo de muchachos. Y es un cuento que puedo decir que es denso, hay una historia entre líneas densa, y mi sorpresa fue que los chicos se metieron completamente en el cuento. Completamente, estaba en total silencio aquella sala, en uno de los espacios más complicados. Estamos trabajando con adolescentes todos sentados en el suelo y ansiosos, y estaban completamente en silencio escuchando el cuento. Entonces descubrí no solamente la capacidad y el poder que tiene una historia, no sé si estaba bien contada, como la he aprendido en memoria, pero que también había por ahí una facilidad para contar historias. Y entonces en ese momento, a partir de ahí, empiezo a utilizar los relatos, las historias, todas esas cosas que me mandaban a uno ahí por correo, las empiezo a utilizar para abrir temas de reflexión, en este caso temas espirituales, ¿verdad? Y seguí trabajando con la narración. Empecé entonces también a escribir mis propios repertorios. Ya en el 2008 llegué a mi primer taller y me di cuenta del montón de errores que estaba cometiendo, y después de ahí seguí llevando talleres, pero el inicio es ahí, de esa manera, y después pues creciendo y avanzando hasta donde estamos hoy, ¿no? Qué interesante eso que decís, porque nos deja muy claro que desde muy niño, desde muy joven, venís con esa pasión, venís prácticamente que con eso en las venas. Eso es muy, muy interesante. ¿Cuáles cuentacuentos o autores lo han inspirado a lo largo de su carrera, Wilmer? Bueno, autores muy de peso, yo creo que estos dos que les acabo de mencionar, Carlos Luis Argüello y Carlos Salazar Herrera. No sé si antes dije, ¿verdad? No lo dije mal, ¿verdad? Carlos Salazar Herrera, de Angustias y Paisajes. Estos dos autores. Lo había mencionado antes. Es que creo que mencioné el libro, pero no el autor. Sí, sobremanera ellos dos, sobremanera estos dos, son libros que los leo y los releo, no me cansan, me siguen entusiasmando. Si después van a leer cualquiera de esos libros míos, van a decir, mira, claro, ahí está el tinte, ¿verdad? Estos dos autores. Si puedo agregar también como un autor, no autor, pero nosotros vamos a decir que un artista. En mi casa tienen todavía uno, pinturas de paisajes agrestes, de paisajes de Costa Rica, la casita folclórica y esto. Pinturas que mis papás traían de Sarchí, porque mis papás son de Sarchí, y yo creo que yo también tengo el Sarchí muy en mis venas. Entonces, mi esposa es sarchiseña, entonces, ya ven que el Sarchí también es bastante importante en todo el desarrollo de mi carrera. Y en aquellas pinturas yo pasaba mis ratos contemplándolas. Yo me metía en esos cuadros. Entonces podríamos decir que el pintor, que es apellido Chaverri, si no me equivoco, Chaverri,
hacía también que yo me transportara, y entonces lo mismo, si leen los cuentos van a ver que ahí hay toda esta pintura y toda esta escritura que yo consumí de niño, está plasmada también en parte de mis cuentos. De hecho, en la portada de este libro se ve un poco el camino, el boyero y la carretita de bueyes, que también estaban en aquellas pinturas que yo veía y que tanto me gustaban cuando estaba de niño. No sé si me brinqué algo, me pregunto, eran autores y... Ahora, ¿qué papel juegan o qué inspiración le dan ahora a usted, Sara y Gabriel, que son sus hijos? Me tomé el atrevimiento de investigar un poquito sobre vos. Gabriel con 5 años, Sara con 9 meses, recién nacida. ¿Qué inspiración le dan ahora, en el presente, sus hijos para escribir? ¿Qué muchachos, Esteban? Y me dijo que si repasamos las preguntas, debíamos haber repasado, porque desde que llegó Gabriel a mí me dio un giro completamente y me la lagrimita. Estoy conteniéndome, es que ellos me generan siempre muchas emociones. Entonces, tanto que voy a hacer ahí como el paréntesis, el festival que mencionabas antes de Bucaramanga en Colombia, un festival muy importante de narración oral. Mi hijo estaba pequeño, mi hijo tenía 2 años, si no me equivoco, pero siempre hemos sido muy unidos. Bueno, él porque es el mayor, ¿verdad? Sarita está recién llegada. Y estamos tan unidos y no nos hemos separado, porque tengo la dicha de ser un padre presente al 100%, trabajo desde mi casa y pues en los tiempos que no trabajo estoy ahí con él. Entonces, esa separación por 2 semanas para mí fue muy fuerte, como lo fue para él. Entonces, era curioso porque cuando me entrevistaban en el festival en Bucaramanga y me mencionaban a mi hijo por alguna razón, hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba porque yo me quedaba trabado. Y ahora cuando dijiste los nombres, yo digo, ay, no sé si manejo de emociones. Bueno, debo decir que mi hijo Gabriel es impresionantemente inteligente, perceptivo, y él en algunas ocasiones ha dado pie incluso a historias. Los últimos cuentos, bueno, el Paquiroco, por ejemplo, que mencionamos antes, él desde muy pequeño se lo aprendió, porque el Paquiroco está escrito para eso, para primera infancia. Está escrito en rima, tiene una canción, y entonces ese era mi fan número 1, lo tiene ahí, a todo el mundo se lo enseña orgulloso, y se lo aprendió. Entonces él lo cuenta conmigo, lo canta conmigo, entonces hay una influencia muy fuerte, pese a que el nombre y la idea surgen de uno de mis sobrinos cuando estaba pequeño, pero mi hijo siempre estuvo ahí. De hecho, en algunas presentaciones que yo hacía del libro por medio de internet, porque estábamos encerrados en pandemia en 2020, que 2020 fue muy significativo por esto, él aparece ahí en las presentaciones ayudándome a contar el Paquiroco. Y después de ahí he hecho el ejercicio con él de decirle, papi, creemos un cuento, ¿verdad? Inventemos un cuento. Y ya puedo decir que he escrito 2 cuentos que yo pienso que tienen un peso bonito, un peso importante. Uno es un microrelato que en estos momentos está de nuevo concursando en el concurso de microcuentos del Festival de los Hilos. Y le voy a contar más o menos cómo surge. Salimos a caminar, mi hijo y mi perro. Bueno, lo llevamos a caminar al perrito, ¿verdad? Y hay un poste de luz. Yo digo, el escritor siempre tiene que estar atento a todo, ¿no? Las imágenes, todos los sucesos, todo, ¿verdad? Y él siempre dice algo que da pie a una historia o algo más. Entonces yo lo apunto, ¿verdad? Entonces en ese momento íbamos y en uno de los postes hay algo que me gusta cero, digamos. No quiero decir como con las palabras negativas, pero me parece odioso, que son unos rótulos que pegan, los papeles que pegan en los postes de los sitios. Bueno, pero había uno y tenía la figura de un elefante. Entonces, cuando Gabriel lo ve, me dice, mira papá, se buscan elefantes. Inmediatamente, sí, entonces yo le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, mira. Entonces yo veo y de verdad se ve un elefante en un rótulo, en un papelito pegado en un poste.
El papel ya estaba un poco roto, bajado, diría mi abuela. Entonces no se notaba muy bien de qué era, pero se veía el elefante. Y claro, él lo relaciona inmediatamente con el se busca, ¿no? Entonces yo saco mi panota, se busca el elefante. Y lo dejo. Y cuando me siento a escribir, en este caso micros, pequeñitos, pongo la frase, se buscan elefantes. Y ahí surge el cuento, que ahorita lo voy a buscar para leérselos porque a mí me gusta muchísimo. Y surge ese cuento. En otro momento igual, estamos acostados y le digo, Papu, puedo escribir un cuento, ayúdeme. Y entonces le digo yo, bueno, vamos a escribir un cuento sobre un niño, pero con otro personaje. Y él me dice, una cabra. Y yo, me la puso difícil, pero bueno, una cabra. Y entonces, ¿y qué pasa con la cabra? Y yo, la cabra da leche. Y él me dice, pero la leche tiene sabores. Y yo digo, esto es maravilloso. Entonces yo creo que tenemos autoría compartida. En ciertos cuentos tenemos autoría compartida. Y entonces ese es Gabriel en mis cuentos. Se los leo a él también, de Cuentos de un Valle. Él fue conmigo a una de las entrevistas con uno de los personajes que está aquí, del único que sigue vivo de los que está aquí. Y él habló con el señor y después yo le leí todo el cuento, pese a que es un cuento costumbrista y que yo siempre digo, esto es más como para jóvenes o adultos. Se lo leí y yo, aunque no esperaba que él me dijera un aprendizaje o algo, le pregunto, ¿te gustó? Y me dice, sí. Y aprendió algo. Y me dice, claro, que no hay que jugar con cuchillos. Entonces él es Gabriel, siempre tiene algo ahí. Y Sara, pues bueno, Sara está pequeña, tiene 8 o 9 meses. Y esta creo que también me va a poner a escribir bastante, porque tiene un carácter completamente diferente a él. Y bueno, pues los hijos de uno siempre van a marcar en lo que sea, así como lo está haciendo Gabriel ahorita, que ya puede hablar, que ya puede expresarse de muchas formas. Sara ya se expresa de otras maneras, pero estoy seguro que también va en algún momento a ser una coautora en los cuentos. Antes de que Gio proceda con la siguiente pregunta, mandar un saludo a María José Ponce de León, a Ileana Campos Calderón y a Leda Cavalini, que nos están enviando saludos. Ileana nos dice excelente y María José nos manda unos símbolos de aplauso. Así que el saludo para ellas, el saludo para todas las personas también que están en vivo en esta transmisión de la presentación del libro de Wilmer Oconitrillo por medio de la red social de Biblioteca Nacional Costa Rica. Muchas gracias, Esteban, y de verdad a todos los que nos están viendo, los que están aquí en la sala. Y continuamos aquí con don Wilmer, que ha sido riquísimo escuchar esta primera parte, podríamos decir, porque no solamente nos ha hablado de cómo llega esa inspiración. Lo que sí podemos notar, Esteban, es que hay una persona sumamente sensible, ¿verdad? Es decir, logra con sus sentidos encontrar algo nuevo para decir, pero tiene definitivamente alguien que le está metiendo el hombro fuertemente, ¿verdad? Porque no solamente es la existencia de su hijo y de su hija también, sino que es que te da muy buenas ideas. Ahora, esto en cuanto a cuentos, ¿verdad? Que ya estoy deseando de verdad tener el libro para no olvidar, que estamos también presentando el día de hoy, sino también hay otro tipo de literatura que don Wilmer nos quiere conversar, y es la microficción. ¿Cómo es que llega esta etapa a don Wilmer? Claro. Bueno, si quiere entonces, para hacer referencia a microficción y regresar a la pregunta anterior, estamos viene y va, ¿verdad? Como el sapito subiendo el pozo, viene, sube un paso y retrocede dos. Bueno, pues primero agradecer a Laura, la escritora Laura Zúñiga, pues invitarme a ser parte de este encuentro de microficcionistas de Centroamérica, lo cual me llena de felicidad, de orgullo. Y bueno, voy entonces a leerles ese cuento de coautoría con Gabriel Oconitrillo y Wilmer Oconitrillo. Se busca elefante, que recite, baile y cante. Rezaban los afiches por toda la ciudad. Llegaron 10 paquidermos, artistas y modernos, cantaban y declamaban con virtuosa agilidad. Pero al bailar se derrumbó todita la vecindad.
Y ese es un microrelato. Gracias. Este aplauso también para mi hijo Gabriel, si está viendo la transmisión, también para él, porque él fue el que me dio la idea de que se buscaban elefantes. Pues la microficción, los microcuentos, llegan a mí, diría, por el Festival de Cuentos de los Hilos, porque es un festival al que podríamos decir como la meca de los narradores, como narradores que debemos ir allá a contar cuentos. Si me están escuchando, pónganme mucha atención, la gente de allá de los Hilos. Y ellos abren, dentro de todos los canales por los cuales ellos, vamos a ver, le dan difusión y le dan estímulo a la lectura y a la narración, abren esta opción de un concurso de microrelato que quepa en un tweet. Entonces yo dije, bueno, esto es un reto realmente. No tenía Twitter, me abrí el Twitter para participar. Entonces me abrí el Twitter y la primera gran sorpresa era el número de caracteres que tenía, que tenía un tweet, y no había posibilidades de agregarle hilo, nada, era lo que quepa en un tweet. Yo como cuentista me apego mucho a la estructura. No sé si es bueno o malo, pero soy tal vez diría un poco purista. Bueno, es que no se puede decir un poco purista porque es correcto, lo sé, eso no sé, ¿no? Pero me apego a la estructura. Y entonces yo decía, ¿cómo apegarse a la estructura en un microrelato de 3-4 líneas como este que está aquí? Y fue realmente un reto. Entonces empecé escribiendo el cuento como yo me lo imaginaba, y después, cuando ya pensaba que lo tenía del tamaño, lo metí a Twitter y me daba cuenta que todavía había que cortarle. Entonces empezar a meterle tijera a aquel cuento que ya había sido recortado, hasta llegar al punto en que entrara en un tweet. Y tanto me entusiasmó que entonces escribía y escribía. Al primer concurso mandé no sé cuántos, como 15, 20 cuentos, microcuentos, y me sirvió muchísimo como un ejercicio tanto de escritura como un ejercicio mental. Y tenía ahí pues la tablet donde los escribía lleno de puros cuentos, y yo decía, este lo mando, este no lo mando. Y los que no mandaba los pulía, y al siguiente año los mandaba. Hasta que como al tercero fue cuando ya recibí esta mención, este reconocimiento de alcanzar un cuarto lugar. Te digo que si yo mandaba 20, había gente de diferentes lugares del mundo mandando otros 20. Entonces llegaban 500 o más microrelatos al concurso. Entonces yo digo, bueno, si llegué de cuarto lugar, tengo que decir que llegué de cuarto lugar, ¿verdad? Pero sí fue esta la manera por medio de la cual descubro, y lo voy puliendo al punto que en algunos momentos he escrito cuentos de 2 líneas, y luego pues, en ese mismo estudio se encuentra uno con grandes autores que han escrito bellísimos cuentos de 1 línea o 2 líneas. Y en ese mismo proceso me veo un día aquí en la Biblioteca Nacional con mi amiga acá también, que estaba impartiendo un taller, y al mismo tiempo ya trae a Laura, y descubro además que aquí mismo en el país hay todo un gremio de microficcionistas. Pero son cosas que el mismo cuento me fue llevando, la misma escritura me fue llevando hasta donde estamos aquí. Empezamos por un pico. Interesante, don Wilmer. Fíjese que hablando de la microficción, precisamente con Laura, que la tenemos acá con nosotros, fue la primera vez que escuché hablar de este término de microficción, y fue este año precisamente. Y algo me comentaba, y algunas cosas por ahí también nos compartía de su lectura, de su propia autoría, y uno se pone a pensar, bueno, yo al menos, ¿verdad? Decía, ¿y cuánta gente hará esto acá en Costa Rica? ¿Qué opina usted, Wilmer? ¿Cómo anda más o menos, qué ha palpado sobre la microficción en Costa Rica? Y para aquellos autores, escritores que les gusta, ¿cómo podemos hacer para motivarlos a escribir microficción? Ahora se van poniendo cada vez más complicados. Ahora yo creo que sí voy a hacer la llamada de comodín. Yo creo que voy a llamar a Laura. Sí, mira, no sé, Laura y creo que Ana Patricia son mis primeros contactos con este género, con este gremio, y siento que son el punto de partida
para meterme más, participar más, conocer más gente. Pero si me preguntas así como puntualmente, mira, mencioname este y este, Laura, sí, porque como te dije, dentro de este proceso, lo último que va en esta escalada es conocer a los microficcionistas de acá del país. El jueves voy a tener la oportunidad de conocer a más autores, ¿verdad? Bien, el jueves en el Centro Cultural de España. ¿Qué les puedo decir sobre motivar para escribir? Hace poco estuve en la Universidad Latina, me invitaron para que diera una charla específicamente para motivar la escritura. Y entonces yo le decía a los estudiantes, escriban aunque sea por catarsis, no escriban por obligación. Está bien, tienen que escribir porque se lo pusieron de tarea, porque tienen que redactar. Una muchacha me levantó la mano y me dijo, pero ¿qué pasa cuando tenemos que escribir con una fecha de corte? Y entonces yo le dije, bueno, baile, baile, levántese, camine, haga otra cosa que no sea lo que tienes que hacer, porque escribir tiene que llevarnos, igual que escuchar un cuento, igual que leer un cuento, tiene que llevarnos a la relajación, al encuentro con nosotros mismos, con esos lugares, con esos momentos que nos inspiran, que o que hacen volar la imaginación, ¿verdad? Porque bueno, hoy en la mañana estaba escribiendo, anoche estaba escribiendo 2 cuentos muy tétricos, ¿verdad? Cosa que normalmente no escribo, entonces decir que momentos que nos inspiran podría ser peligroso, pero sí creo que lo clave es escribir porque nos haga sentir bien, porque escribir per se es catarsis, es un proceso por medio del cual nuestras mentes se liberan, como cualquier arte, como pintar, como dibujar, como colorear. Un libro de pintar es un proceso por medio del cual nuestra mente deja de lado todas las preocupaciones. La mente se olvida de que hay un ayer y de que hay un mañana. La mente está en el momento preciso, estamos en el ahora y estamos metidos en el arte que estamos ejerciendo. Y escribir además da la posibilidad de sacar cosas que están muy en lo profundo y que muchas veces no nos atrevemos a expresar, ¿sí? Entonces, yo creo que la mayor motivación para aquel que quiera escribir podría ser esa, empezar, no decir, ay, es que me gustaría escribir una novela o me gustaría, bueno, pues empiece por escribir lo que siente y ahí poco a poco irá aprendiendo a escribir más y en este caso experimentar con los microcuentos, como le dije, es todo un reto. Yo creo que primero hay que escribir un cuento, irse ahí a la estructura de un cuento, que dices tú, ok, vamos a hacerlo tal cual estructurado y cuando más o menos dominamos esto, vamos entonces a probar con microficción, a ver cómo nos va. Pero igual que como les conté ahora, ha sido para mí un proceso que como cuentista empieza tal vez en el 2005, pero que ya desde antes venía. Desde el colegio ya me gustaba escribir poesía, por ejemplo, y por mucho tiempo escribí, doblé papel y lo guardé. Y cuando, no sé si fue el 2005, como en el 2005 más o menos, o antes, por ejemplo, escribí uno y que fue todo un proceso catártico, ¿verdad? Escribí un cuento que no tenía ni siquiera forma de cuento y se llamaba como la droga más bella y atroz. Y entonces era todo un desahogo, ¿verdad? Un desahogo ahí, también una apología por las mujeres, pero había una cuestión, un sentimiento ahí, un dolor, ¿no? Pero el cuento lo guardé y ahí quedó. Y algún momento lo saqué y lo traté de arreglar para ver si lo podía montar en un espectáculo y no, todavía no, y ahí fue guardado otra vez. Y hasta ahora en el 2020 lo vuelvo a sacar, lo desempolvo y yo digo, uy, Dios, qué mal escrito está esto. Y empiezo a darle ta, y hasta el nombre le cambia. Entonces, si vienen al libro, para no olvidar, se van a encontrar con un cuento que se llama Nakatime, que son incluso, tienen nombres de aborígenes que he estudiado, ¿no? No los inventé, son nombres que nuestros aborígenes llevaban. Y el cuento terminó llamando Nakatime. Y tiene una forma, una estructura, un realismo mágico mucho más estudiado, mucho más estructurado, pero vean cómo nació hace casi 20 años y hasta ahora
sale al público, ¿verdad? Es un proceso, no se puede tampoco pretender empezar a escribir y que lo que yo escribí ya le va a gustar a la gente, ¿verdad? Es un proceso, pero es un proceso muy lindo. Antes de darle la palabra a mi querido amigo Esteban acá, es que a mí me surge una inquietud. ¿Está preparado? A mí que me pregunten. Cuento, microficción, ¿qué le genera? Porque yo veo, digamos, la pasión con la que habla Wilmer o Connie Trillo, se siente. Nosotros que estamos aquí cerquita y los que están poniendo atención, se siente la pasión con que lo hace. De estos dos, ¿cuál le genera a usted más reto y también más de pronto, no sé, emoción o de pronto, como, digámoslo así, como un éxtasis? Los dos. Los dos, sí, incluso a veces. Sí, Tom. No, es que está buenísimo. Está buenísimo. Le hago la pregunta así de grande y de una manera concreta, casi que una respuesta, una micro respuesta, ya se dijo todo. Ajá. Sí, los dos siempre generan emociones. El microrelato genera como una emoción, como un entusiasmo, como decir, lo logré. Pero está siempre la duda, ¿lo entenderán? Porque a veces son tan cortos, ¿verdad? Son tan, la verdad no sabes, y a veces son tan cortos y yo digo, ¿lo entenderán? Y no porque dude de la capacidad del lector, sino porque a veces llego a un nivel de abstracción, ¿verdad? Tanta síntesis que uno se pregunta, es que esto es tan sintetizado que puede que sea algo muy, muy subjetivo, ¿no? Sin embargo, desde el otro punto, los cuentos normales, no sé si tienen un nombre distinto, ¿no? El cuento que está por acá, hay cuentos que los he terminado de escribir y me he puesto a llorar, así tal cual. Los termino de escribir, recuerdo ahorita uno que igual se llamaba diferente, cuando lo escribí se llamaba diferente y acá en el libro quedó con otro nombre. Cuando lo escribí se llamaba, la primera vez cuando se escribió se llamaba Rey y el Perezoso, y aquí quedó como, no me acuerdo ahorita, pero quedó con un nombre diferente. Sí está el Rey, me parece el Rey, y no porque sea un rey, es porque se llamaba Reinaldo. Pero Rey y el Perezoso, cuando lo escribí, había estado un poco bloqueado. Yo sabía que quería escribir algo, pero no podía escribir. Me fui para Curú con mi esposa y entonces le dije, no me hablen por favor, porque necesito meterme en esto. Ella agarró la cámara de fotos y se fue a tomar fotos y yo me metí en el cuento toda la tarde hasta la noche y no llegaba mi esposa. Nada que llegaba, entonces sí fue puchica, de verdad. Y Curú es en medio de una reserva, Curú está ahí en medio de una reserva y no hay que salir unos cuantos kilómetros para. Y entonces me fui a buscarla. Bueno, pero eso es otra historia. Sí, exactamente. Y entonces le digo, yo solo quiero leer, le digo. Y cuando salió a leer, la limita, yo mejor leerlo. Y entonces la agarré, lo leyó, y cuando ella terminó de leerlo, yo estaba llorando desconsolado. Yo estaba llorando, parece con un nivel de desconsuelo. ¿Qué dije? Digo, ¿qué pasó? Yo no sabía qué estaba pasando, pero era un atasco que había, lo que les mencionaba antes, ¿no? El proceso de catarsis. Había un atasco ahí, ¡pah! Y salió con el cuento. Entonces, los cuentos que están acá realmente me mueven. La portada de este libro, de una pintora costarricense, Sofía Machado, a la cual le agradezco muchísimo porque captó perfectamente lo que yo quería. La portada está inspirada en uno de los cuentos, uno que se llama Lágrimas Amarillas, y Lágrimas Amarillas también es de un viaje. Hago un viaje y comienzo a ver imágenes y veo los árboles de corteza amarilla y veo otras imágenes y digo, aquí está el cuento, anoto. Y después, cuando ya con tiempo y con calma empiezo a escribir el cuento y lo leo y me genera un montón de emociones.
Y yo sé que ahí en ese cuento, que se llama Lágrimas Amarillas, para que compren el libro y lo lean, yo sé que ahí hay otros factores del subconsciente que descubrí después, pero que no los voy a contar. Sí. El saludo cordial nuevamente a todas las personas que nos siguen por medio de la red social de Biblioteca Nacional Costa Rica. El saludo para Lina González, tu esposa, Wilber. Dice Gabriel, orgulloso viendo al papá. Saludos para Gabriel también, para Sara y para tu hermosa familia. Alberto Sánchez Argüello nos escribe y nos dice: viva la minificción centroamericana, gran saludo desde Nicaragua. Un saludo para Alberto allá en Nicaragua y a todos los hermanos nicaragüenses que también nos siguen. Volviendo a la pregunta tras anterior que hacía Gio, donde explicabas que para poder escribir y motivar a otros se requiere de un proceso. Ese proceso requiere, imagino, disciplina, constancia y requiere también pasión, ¿no, Will? ¿Cuál fue la última? Pasión, por supuesto. Sí, por supuesto. Esteban, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos requiere pasión. Cualquier cosa. Y digo cualquier cosa porque es triste cuando topas con alguien, con cualquier trabajador, con un dependiente, con el pulpero y no le gusta lo que hace. Es triste, ¿verdad? Entonces, escribir, por supuesto, pasión, por supuesto que sí, pero cualquier cosa. Yo tenía un buen amigo, que de Dios goce, que me decía: a mí me tachan de loco, dice, porque yo voy a la panadería y agarro nosotros le decimos bollas de pan, aquí dicen baguette, en francés, ¿verdad? Agarraba la olla de pan y dice que la veía. Y él buscaba la olla de pan más perfecta. Me dice: ¿sabes por qué? ¿Por qué? Me dice: porque el panadero es un artista del pan, dice. Y entonces, y él me decía, me manifestaba eso siendo yo muy joven, muy chiquillo, y me decía: hay que ser artista en lo que uno hace. Y se traduce como eso. Hay que tener pasión por lo que uno hace. Y por supuesto, para escribir debe haber mucha pasión, mucha pasión, para también permitirse sacar esas cosas que están ahí adentro. Las personas que sean más sensibles, más observadoras, tal vez más analíticas, puedan descubrir en un texto las cosas que el escritor no manifiesta de esta manera. Hasta cierto punto es un don que se trae para poder escribir. Tengo la consulta porque puede que haya alguien que nos esté viendo que tal vez esté interesado en ser escritor, no sabe cómo iniciar. ¿Es un don lo que se trae? ¿Es escribir por escribir? Mira, vamos a ver, esto deben haber respuestas de respuestas, ¿verdad? Y probablemente muchas opiniones encontradas. Yo creo que sí. Yo escribía desde niño. Desafortunadamente se perdieron las cosas que escribía el chiquillo, pero yo escribía desde niño. Entonces yo creo que ya ahí había pues cierta inclinación hacia la escritura, hacia los cuentos, sobre todo, ¿verdad? En algún momento también la poesía. Pero se dice también, y no podemos quitarle mérito, a que la práctica hace el maestro y el estudio también lo hace. Entonces, si alguien quiere escribir y se aboca a hacerlo y estudia para hacerlo, puede hacerlo también. Ahora, voy a hacer el paréntesis por lo que dije que hay opiniones encontradas. A mí me encantan los instrumentos musicales. Me encanta la guitarra, en general el piano me fascina, pero no lo logro. Y que se necesita disciplina, bueno, está bien. Entonces me fui y me compré un ukulele. Yo voy a llevar un ukulele a mis espectáculos. Y entonces me metí en YouTube a aprender a tocar ukulele. Y ahí es donde la chancha todo el cerrado. Sí, porque el que tiene el don toca la guitarra y toca el ukulele sin que nadie... Yo no. Y ahí lo tengo y practico.
pero no me voy a atrever a llevarlo a un espectáculo que me le quite puntos al espectáculo, ¿verdad? Entonces no tengo el don, y el profesor de música me dirá, lo puede desarrollar. Me encanta cantar, Esteban, digo, me encanta cantar. He llevado en varias ocasiones, en 2 ocasiones distintas he llevado clases de canto. La primera vez me quedé, y la segunda vez, bueno, la profe me motivó muchísimo y me dijo, es que su voz aterciopela. Yo creo que quería que siguiera con el curso de taller. Y me llegó a gustar lo que ya estaba logrando, pero debo decir que hay quienes tienen el don y yo no lo tengo, ¿verdad? Me gusta, lo puedo hacer con pasión, pero como decían antes, zapatero en sus zapatos. Sin decir que no se puede. El que quiere puede también. El saludo cordial para Evelio Patricio Reyes y Pan, que nos dice saludos desde Santa Elena. Pensé que era Santa Elena acá, y no, es en Santa Elena, Ecuador. O sea, no solamente estamos llegando a Centroamérica, sino también a parte de Sudamérica. Dice que la biblioteca siga compartiendo cultura. Me agradó el libro, ¿cómo lo puedo obtener? Ya casi, don Evelio, vamos con esa información importante: números de teléfono, redes sociales, página web donde puede conseguir el libro. Ya casi llegamos a ese punto. Quédese con nosotros. También invitarlos a que compartan esta transmisión. Si la está viendo en este momento, compártala. Si la está viendo de manera diferida también, para llegar a más personas con este tema que sin duda enriquece la cultura. Hablando ahora de las generaciones y de que se trasciende de generación en generación con este tipo de escrituras, ojalá que siga creciendo. Y siguiendo con este tema de las generaciones, según su experiencia, don Wilmer, los cuentos de corte costumbrista siguen teniendo buena acogida en las nuevas generaciones. Qué curioso y qué bueno que me lo pregunto, porque hace unas semanas tuve sentimientos encontrados con esto, porque a mí me encanta el costumbrismo. Me han dicho, seguramente sos un alma vieja, y quizás por eso de chiquillo me quedaba contemplando aquellos cuadros de paisajes de antaño, ¿verdad? Quizás por eso sigo evocando épocas que no vi. De hecho, agarro historias de la actualidad. Eso es una cosa curiosa, agarro historias de la actualidad, sucesos, y me los llevo y los pongo en el plano de la primera mitad del siglo pasado, porque me encanta. Sin embargo, y pienso que no está mal decirlo, este libro que está lleno de cuentos costumbristas, y bueno, también de un poco de realismo mágico, ya había pasado por diferentes jurados de diferentes editoriales y no pasaba el filtro, ¿verdad? Entonces le dije a mi esposa, lo que pasa es que también creo que apunté muy alto. creo que apunté muy alto en las primeras 2 ocasiones. Creo que le tiré muy alto. Bueno, y por qué no decirlo, la primera vez que el libro lo mandé a concursar, estaba concursando por el Premio Nacional de Literatura, el de la UNED, de este señor que era político, tiene un nombre del señor político, se me olvida. Alberto Cañas. El Premio Nacional de Literatura Alberto Cañas, y ahí iba yo con mi libro, y dije, voy a ganar ese concurso. No gané. Después mandé otro editorial, y después alguien me dijo, es que ya no están consumiendo costumbrismo. Me dice, ya la gente no quiere leer eso, ya se ha escrito mucho de eso, y me fue como un balde de agua fría, ¿verdad? Y entonces pensé, digo, seguramente es por eso, debe ser por eso que el libro. ¿Por qué? Porque a mí me encantan esos cuentos, y yo digo, aquí esos cuentos son bellísimos, ¿cómo es posible que a la gente ya no le guste esto, verdad? Por eso le digo, eran sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado tenía esta percepción de que el costumbrismo ya no vende, pero por otro lado, cuando estoy en ese proceso, publico Cuentos de un Valle, que son 5 cuentos
que es costumbrismo. Aquí hay un cuento, por ejemplo, que surge una leyenda y que se ubica hacia 1830. Y cuando lo publico, la gente de Palmares, porque los cuentos están basados en historias de Palmares, empieza a comprarlo y la gente se emociona, se entusiasma y me empiezan a mandar mensajes. Y entonces yo digo, bueno, pero entonces a la gente sí le gusta el costumbrismo tanto como me gusta a mí. ¿Qué dicen? Y aquí puedo como remitir un poco a los estudios, a las estadísticas, que lo vi en un dato que está publicado en la Gaceta. Ahorita no recuerdo datos específicos, pero sí dice que vamos a decir que del 100% de los lectores, y hay números concretos, del 100% de los lectores costarricenses, solamente el 18% aproximadamente, un poco más, poco menos, 18 algo por ciento de la totalidad de lectores, perdón, creo que dije escritores, de la totalidad de lectores costarricenses activos, solamente esta porción pequeñita está consumiendo literatura nacional. Una porción muy baja. Y después segmentan a esta porción pequeñita del 18 y resto y dicen, bueno, y de este 18 tanto por ciento lee por ¿cómo se llama esto? Por gusto, por distracción, por entretenimiento. Tanto por ciento lee por entretenimiento, un porcentaje por estudio, un porcentaje importante, y un porcentaje un poco más bajo por ese tema de autoayuda y eso. Y entonces otra vez me cambia todo el panorama, porque yo decía, yo pienso que mucha gente lee autoayuda, y yo creo que sí, pero no lo dicen. yo leo mucho autoayuda, pero seguramente no lo manifiestan en la encuesta que se hizo. Pero cuando dice que de ese 18 un porcentaje importante está leyendo entretenimiento, yo dije, si quieren entretenerse tienen que leer los cuentos míos, vieran qué entretenidos que son. Se van a reír, van a llorar, aquí hay entretenimiento. Entonces está como esta cuestión de que hay quienes dicen que el costumbrismo ya no va, ¿verdad? La gente, y he leído cosas raras. Una revista que se dice Cultural publicando un cuento que pareciera escrito por un londinense en un paisaje londinense, con nombres y apellidos de otros lares, y está, ¿verdad? No lo comprendo, yo no lo comprendo. No sé realmente por qué esa inclinación tan fuerte hacia lo extranjero. Lo comprendo o no lo comprendo, es una cuestión que viene ya muy arraigado desde siglos atrás en Costa Rica, una inclinación hacia lo extranjero. Lo preocupante sería que haya un menosprecio por lo autóctono, ¿verdad? Entonces, bueno, si no están leyendo costumbrismo, los invito a que lean para no olvidar, y si no les gusta también me escriben ahí en mis redes, a mí no me gustó, y cambiamos. No es lo único que escribo, ¿verdad? Escribo microficción, que en microficción me doy la oportunidad de escribir desde este cuento bellísimo y mágico del elefante hasta una cuestión de ciencia ficción y otro poco de asesinos, y ahí se puede escribir de cualquier cosa. Sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias, don Wilmer. Qué rico que lo estamos pasando, ¿verdad? Sinceramente, dan ganas de seguir otro rato más, otra hora más, pero ya vamos casi que finalizando. No sin antes preguntarle qué proyectos tienen luego, precisamente con permiso, de la publicación de este libro, ¿verdad? Y de las giras de este libro que se llama Para no olvidar. Bueno, sí le he estado haciendo mente a qué viene después, ¿verdad? Porque no me puedo quedar ahí como mucho tiempo pensando qué viene para después. Yo ya lo he estado hablando inclusive hasta con la muchacha esta, Sofía Machado, la que me ilustró esta bellísima portada Para no olvidar, y hay ya algo ahí hablado, pensado,
para tratar, hacer un esfuerzo para publicar microrelatos. Aquí hay una maqueta, aquí tengo una maqueta que les puedo leer ahora, pero si lo quisieran, para publicar un librito de microrelatos ilustrado. Es un proyecto que va a requerir, pues como cualquier libro, fondos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver por dónde apuntamos. Es una de las ideas que tengo. Publicar creo que es como lo más próximo, tal vez para el año entrante, de verdad, a ver si logramos encontrar un padrino que nos lleve adelante con este proyecto, porque es muy ambicioso realmente lo que queremos hacer, y desde el género de microrelato, ¿sí? Para esos que a veces dicen, bueno, es que todavía no le tomo el gusto a la lectura y empiece leyendo un microrelato porque usted en 30 segundos ya se leyó un cuento, ¿verdad? Creo que por ahí podríamos ir. Igualmente ya estoy pues tratando como de ir anotando y viendo por qué lado podría surgir otro cuento que sí, lo más seguro ya no va a ir dentro de la línea del costumbrismo. Hasta he pensado en algún momento que ya he escrito relato erótico, entonces no lo descarto como una posibilidad también. Es un poco más atrevido, tengo que estudiar mucho para hacerlo, pero creo que lo más próximo será un librito de microcuentos en colectivo con otro grupo de artistas. Vamos a estar muy atentos a futuras publicaciones de Wilmer Oconitrillo. Me queda una pregunta ahí en el aire que no quiero pasarla por alto. En la vida de Wilmer Oconitrillo, la narración oral y la escritura se complementan. ¿Siente más pasión por una que otra? No hay, vamos a ver, es que son lo mismo pero son distintas. Son lo mismo pero son distintas. La narración es algo bellísimo, ¿sí? Porque tener la respuesta inmediata de un público, narrar y encantar a la gente por medio de la narración, ver las reacciones de la gente, reír con la gente, verse en medio de una narración involucrado en una situación espontánea que surge a raíz de la narración, es algo mágico, es algo tan mágico y tan maravilloso que tiene siglos de existir. La narración no es algo de ahora, la narración es algo ancestral. Antes de que surgiera la escritura ya había narradores, ya habían cuentacuentos, la información, el conocimiento, todo se transmitía por medio de los cuentos. El mismo maestro, el Señor Jesucristo, a que los otros entendieran, les contaban cuentos, así de creo. No me entienden, les cuesta la tabla del uno, vamos a contarles un cuento, y entendían, por medio de en este caso son parábolas, ¿verdad? Si vamos al purismo y a las estructuras, son parábolas, pero Jesús es el cuentacuentos por excelencia, pero de ahí para atrás, ¿verdad? Ha sido más bien la narración parte de la historia y de los genes nuestros. Entonces, sí están unidas porque cuando empiezo a narrar, empiezo a escribir mis repertorios. Pero cuando escribo para narrar es muy distinto a cuando escribo para que me lean. El cuento que se escribe para narrar no se puede dejar escrito y dárselo a alguien para que lo lea porque no está pulido para ser leído. Pero sí van completamente de la mano porque, muchos de los cuentos que escribí para ser narrados inicialmente, ahora están ya pulidos y están aquí en este libro para no olvidar. A mí me suena el nombre de Rosa María Espinosa. Rosa María Espinosa, que es tu señora madre, nos está escribiendo y nos dice: no sé si es orgullo, debo decir que la emoción me embarga y las lágrimas quiero brotar, pero eso pasa cuando escucho a mi hijo hablar sobre su pasión. Para Rosa María, un fuerte abrazo. Lea Cavalini Solano también felicita a la Biblioteca Nacional por este tipo de transmisiones y actividades. Y Evelio Patricio nuevamente nos escribe, nos hace una réplica, el que nos sigue desde Ecuador, la persona que nos sigue desde Ecuador, que le manda saludos a Laura Zúñiga, que la conoció
Dice que en tiempos de pandemia, por medio de las transmisiones y demás, que la lleva en el corazón. Un fuerte abrazo y saludo para todos. Muchas gracias por esta entrevista, don Wilmer, muy enriquecedora. Un gusto para mí poder haber estado acá entrevistándote. Y me gustaría decir redes sociales, número de teléfono, páginas donde pueden conseguir este libro que se está lanzando el día de hoy para no olvidar, Wilmer. Perdón. Bueno, las redes sociales han sido mi canal, mi fuerte para poder impulsarme en todo esto de la cuentería, digamos la cuentería en general, ¿verdad? Entonces, sí, si están en Facebook pueden ir a Wilmer Oconitrillo Cuentacuentos, que diga ahí al final Cuentacuentos, porque si encuentran mi perfil personal ese está blindado. Sí, pero entonces Wilmer Oconitrillo Cuentacuentos y ahí no hay pérdida, ahí van a ver. E incluso en esta página de Facebook, repito, Wilmer Oconitrillo Cuentacuentos, recién hice una publicación donde aparecen mis 4 libritos y en el texto aparece un vínculo, un link, que los lleva a un formulario donde pueden hacer reserva de cualquiera de los libros, anotando el correo, anotando el teléfono, y yo les contactaría entonces para poder enviarlo. En el caso del señor que nos escucha desde Ecuador, sí, puede buscarme en redes, escribirme en redes, siempre contesto, siempre contesto, y tratar de ponernos de acuerdo, porque por correo ahora podemos enviar cualquier cosa, lo cual es una maravilla que haya vuelto a... Deberíamos de volver a enviarnos cartas por correo. En Instagram aparezco como Wilmer Oconitrillo, no, Cuentacuentos Wilmer, así tal cual, Cuentacuentos_Wilmer. Instagram, los más jóvenes van ahí, Cuentacuentos_Wilmer. Ahí también me pueden escribir, me pueden dejar los comentarios, pueden ver toda la información, pueden ver fotos y videos de momentos, sobre todo mucho de narración. Son las dos más fuertes. El WhatsApp lo podemos dejar, pero creo que van a encontrar más información, porque el WhatsApp es pues, mi machete, ¿no? El de trabajo, el 88 53 11 11 88 53 11 11, e igualmente por ahí nos podemos poner de acuerdo para cualquiera de los libros que quieran. Voy a hacer la cuñita con el permiso de los presentes el fin de semana, viernes, sábado y domingo, que viene, 18, 19, 20, en la fiesta de la lectura organizada por el Ministerio de Cultura y el Centro de, no me acuerdo, Ministerio de Cultura, en la antigua aduana. Voy a estar presente junto a otros autores, librerías y esto, y ahí voy a estar con María y todo lo que tenía. Ahí voy con los libros, ahí los vamos a tener para la venta. Entonces, si se pueden acercar a la antigua aduana este fin de semana, ahí van a estar los libros también. Y si no, pues por cualquiera de mis redes o de mi WhatsApp pueden contactarme y yo con mucho gusto se los envío. Es súper seguro. Correos de Costa Rica ya he enviado este que está acá, ya se ha ido a Pérez Celedón, a Golfito, a Heredia, por el lado de Guanacaste, de diferentes lugares me lo han pedido y allá ha llegado el libro también. Entonces, con toda seguridad lo podemos hacer así también. Muy bien, 88531111, WhatsApp de Wilmer Oconitrillo. Muchas gracias a todas las personas acá, los presentes, muy amables, muchas gracias. Gracias por la asistencia. A todas las personas que nos siguieron por medio de la red social de Biblioteca Nacional Costa Rica, el fuerte abrazo. Agradecerle a la biblioteca también por este espacio, a mi amigo y compañero Gio Zúñiga también. Muchas gracias de verdad por este espacio que siempre viva la cultura y la microficción. Un par tal vez que nos pueda leer y ya finalizamos. Vamos a esperar un momentico aquí porque ya los tiene marcados. Sí, los marcados. Ajá, sí. Bueno, antes que mencionamos el Festival de Cuentos Los Hilos y el cuarto lugar en este concurso de microcuentos, procedo. Desde que su mamá murió, le escribe cartas y las incinera para que el humo lleve su mensaje al cielo. Un día recordó que su madre amaba leer. Por la noche, la biblioteca pública del pueblo ardió en llamas.
Bueno, ese fue el que tuvo el reconocimiento en aquel festival. Le damos ahí algo más, algo distinto. Ella es feliz con su teletrabajo. Cuando sale al balcón con una cerveza en ropa interior, es la señal. Llega su vecino, tienen sexo, se ríen, vuelven a sus faenas. Su esposo es feliz en el doble turno y con un salario exorbitante. Que no solo confundimos Bueno, era un par. Vamos a ver uno bien cortito de los que les decía antes, que son así súper cortos. El último, sí, por cuestión de tiempo. Vamos a ver que por aquí lo tenía. Ahí está. En el confín del mundo abrió el grifo, no salió nada. La anciana escribió sobre una superficie de polvo: fin. Wow. Muchísimas gracias de todo corazón, Laura, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a mis compañeros también. Decía una tía que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a todos por seguirnos en la red social de Biblioteca Nacional. Les esperamos, estén atentos a nuevas publicaciones de la Biblioteca Nacional para los anuncios de nuevas transmisiones y demás. Muchas gracias a todos, un abrazo.